Lo que usted ve en pantalla son militares norcoreanos que alistan sus bolsos antes de salir al campo de batalla. Eso sí, no será en la península coreana. Tendrán que viajar muy lejos de casa. Північно-корейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Durante décadas, el poderoso ejército de Corea del Norte, compuesto por 1,3 millones de miembros, ha sido el pilar que sostiene al régimen de Kim Jong-un. Una maquinaria masiva y disciplinada que ha servido tanto para reprimir cualquier disidencia interna como para mantener a raya a su eterno enemigo del sur. Sin embargo, en un giro inesperado, estas tropas se vieron forzadas a romper su aislamiento con el resto del mundo y a integrarse en el escenario bélico internacional. Ahora, más de 11.000 soldados norcoreanos combaten junto a las fuerzas rusas en Ucrania. Pero, ¿qué se puede esperar de la cooperación entre Corea del Norte y el Kremlin? ¿Serán estos combatientes de tierras lejanas los que definan la historia de la guerra? En este nuevo video de Mundo de Armas, te contamos todo al respecto. І підтвердили, так, є військові Північної Кореї, вони будуть воювати з Україною. Octubre de 2024 marcó un punto de quiebre en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Fue en esa fecha cuando se pudo confirmar la llegada de las primeras tropas de Corea del Norte al frente de batalla. Los soldados del país asiático se sumaron rápidamente a las filas de las fuerzas de Moscú, como parte de un acuerdo entre los líderes de ambos países, Kim Jong-un y Vladimir Putin. Mientras que los norcoreanos se ven beneficiados recibiendo importantes conocimientos sobre tecnología bélica, de parte de los rusos, el Kremlin ha conseguido reforzar su desgastado ejército que lleva 3 años sosteniendo el esfuerzo de la guerra. Y lo ha hecho con lo mejor: la temida Unidad Tormenta. Esta se destaca por su brutal entrenamiento y lealtad inquebrantable al régimen. Los miembros de esta fuerza participan en largas marchas, simulaciones de combate y ejercicios en climas extremos. Una de las pruebas más desafiantes consiste en aislar a los soldados durante semanas en lugares remotos, obligándolos a sobrevivir con recursos limitados y demostrando su resistencia física y mental. Estas experiencias no solo fortalecen a los militares, sino que refuerzan su devoción al Estado y al líder, ya que están acompañadas de un adoctrinamiento ideológico que se convierte en el núcleo de su formación. Cuentan con sesiones diarias de estudio y discurso sobre la grandeza de la familia Kim y la amenaza de enemigos externos, que refuerzan su compromiso con el país. Para estos combatientes, morir por su líder es el mayor honor, convirtiéndolos en una unidad dispuesta a cualquier sacrificio. Es por eso que cuando Rusia se convirtió en un aliado estratégico de Corea del Norte, miles de soldados entrenados bajo este sistema respondieron al llamado. Su transformación les permitió enfrentar a un enemigo desconocido como Ucrania, con la misma determinación que se les inculcó desde niños: avanzar sin temor y dar la vida por el régimen. Pero eso no es todo. Para ellos, ir a una guerra en el extranjero también representaba una oportunidad única: ganar dinero, ver un país desconocido y asegurar un mejor futuro para sus familias que serían recompensadas por servir a su líder. Sin embargo, lo que prometía ser una misión gloriosa pronto se convirtió en una enorme incógnita. ¿Qué tan preparadas estaban estas tropas de élite para combatir en suelo ucraniano? Las imágenes que estás por ver tienen algunas marcas de agua, pero decidimos dejarlas por la brutalidad de las mismas. El recorrido de los soldados norcoreanos comenzó sobre suelo ruso, ya que fueron enviados a la región de Kursk,
cerca de la frontera con Ucrania. Allí se sumaron a la fuerza que lucha contra la ofensiva llevada a cabo por Kiev, como represalia a la invasión de Moscú que dio lugar al conflicto. Ahora bien, el despliegue de estas tropas denominadas Tormenta representa no solo una apuesta temeraria de Kim Jong-un por ganar influencia diplomática y recursos, sino también un paso hacia lo desconocido para sus hombres. No obstante, al llegar al frente ruso-ucraniano, se enfrentaron a un tipo de guerra que no comprenden del todo. Ataques con drones, trincheras y vastas llanuras abiertas que desafían sus habilidades tradicionales. El resultado ha sido devastador. En sus primeros combates, más de 1.100 soldados murieron y otros tantos resultaron heridos. Asimismo, entre los caídos podría estar un oficial de alto rango, lo que refleja la gravedad de las bajas sufridas por las fuerzas norcoreanas, que llevaban décadas sin experiencia de combate real. De hecho, esta situación llevó a los expertos a señalar que por mucho que hayan recibido entrenamiento intensivo, los hombres de Kim no están preparados para esta guerra. Se trata de soldados inexpertos en las tácticas modernas, que a menudo son sorprendidos por armamento avanzado, mientras ellos emplean estrategias primitivas vinculadas más a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Corea, como las llamadas olas vivas. Estas consisten en avanzar sin detenerse, pese a las pérdidas o el fuego que se halla enfrente. No obstante, los ucranianos han sabido aprovechar este escenario para que el campo de batalla de Kursk se convirtiera en la tumba de sus rivales asiáticos. Un soldado norcoreano fue capturado por el ejército ucraniano mientras combatía junto a las fuerzas rusas. Así lo informaron el viernes los servicios de inteligencia de Corea del Sur, que agregaron que el hombre murió tras sufrir heridas graves. La captura de este soldado norcoreano constituyó el primer caso que se conoce desde que Kiev y los países occidentales dijeron que Pyongyang había desplegado tropas. Así fue como la guerra se transformó en una pesadilla rápidamente para los soldados norcoreanos, pero no solo por la destreza de su enemigo o la artillería moderna que no entiende de dictaduras ni lealtades forzadas. También existen otros obstáculos que han desafiado constantemente a los hombres de Kim Jong-un, y tiene que ver con las tensiones que se han producido entre estas tropas y sus propios aliados. Incapaces de coordinarse con las fuerzas rusas, se han visto envueltos en sangrientos accidentes. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado en el plan de Pyongyang y Moscú? Hablan de un gran problema en la comunicación entre los norcoreanos y los rusos y que por eso en estas últimas horas, supuestamente y de acuerdo a Ucrania, muchos soldados norcoreanos fueron asesinados en combate, murieron durante la batalla. Las dificultades logísticas han salido a la luz como consecuencia del envío apresurado de norcoreanos al campo de batalla. Y es que llegaron al terreno de Kursk conociendo apenas un puñado de términos militares en ruso como abrir fuego o artillería, lo que ha complicado la comunicación con las fuerzas del Kremlin. Existen ejemplos muy claros de cómo ha afectado esto a la coordinación de las tropas aliadas. Un soldado ruso convertido en prisionero del ejército ucraniano admitió que el accionar de los combatientes de Corea del Norte puede resultar inquietante. Según su testimonio, se los puede ver lanzando su propio dron para luego comenzar a disparar contra él. Se entrenan por separado y a su manera, sin seguir órdenes. Así, ignorando a los comandantes rusos, avanzan en solitario, dejando tras de sí un rastro de caos y desconcierto. Tampoco interactúan con nadie por la barrera idiomática, lo que los vuelve personas misteriosas, que no sonríen y no muestran piedad contra el rival, como si no existiera ni una pizca de humanidad en su ser. El gran problema es que alcanzan un nivel de paranoia que los lleva a disparar contra todo lo que se mueve, sin distinguir entre amigo o enemigo. La tensión alcanzó un punto crítico cuando soldados norcoreanos abrieron fuego accidentalmente contra tropas rusas debido a problemas de comunicación. El incidente ocurrió cuando combatientes asiáticos temerosos dispararon contra vehículos del 141º Regimiento Motorizado Especial Akhmat,
creyendo que se trataba de ucranianos. El resultado fue la muerte de 8 hombres de Moscú a manos de sus propios aliados. El suceso no solo expuso las barreras entre las fuerzas de ambos países, sino también el creciente desconcierto del Kremlin ante la gran destrucción. Sin embargo, a pesar de hechos como este, las capacidades de los hombres de Corea del Norte han dividido opiniones. Más allá de las quejas de los que han padecido las dificultades logísticas o de coordinación, muchos comandantes de Rusia mostraron satisfacción debido a la tenacidad de los soldados de Kim. Los ven como luchadores rígidos, que incluso ante grandes pérdidas, están dispuestos a continuar con su tarea. Pero, ¿aquella perseverancia y empeño será suficiente para cambiar el curso de la guerra? A pesar del desastre inicial, los estrategas ucranianos advierten que no se debe subestimar al enemigo, señalando que los combatientes norcoreanos están aprendiendo rápido. Poco a poco, las tropas asiáticas van cambiando su comportamiento en el campo y eso permite mejorar su desempeño. Además, mientras Rusia y Corea del Norte estrechan su vínculo, también aumenta la cooperación y es probable que se sumen nuevos envíos de soldados y material bélico para engrosar las filas del Kremlin en la batalla contra Kiev. Si bien no han conseguido una victoria gloriosa contra los hombres de Kim Jong-un, las autoridades de Ucrania aseguran que el líder de ese país simplemente está enviando a su pueblo a regar de cadáveres el terreno. Escuchemos las palabras de Volodymyr Zelensky. Сьогодні були повідомлення щодо кількох солдатів з Північної Кореї. Нашим воїнам вдалося взяти їх в полон, але вони були дуже важко поранені, і їх не вдалося реанімувати. Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури. Корейський народ не має втрачати своїх людей в боях в Європі. Frente a este panorama, las bajas norcoreanas solo parecen acumularse. Sin embargo, continuando en la línea de no subestimar las posibilidades de un futuro más desafiante, el presidente Zelensky sigue exigiendo más ayuda militar de sus aliados en Occidente. Algunas voces aseguran que el mandatario ucraniano dice que sus rivales asiáticos están aprendiendo solo para mantener el apoyo financiero de las naciones más poderosas del mundo. Lo cierto es que en esta guerra donde las lealtades se compran y los soldados se sacrifican, las tropas de Corea del Norte han demostrado que el miedo y la obediencia ciega no siempre son suficientes para ganar. No obstante, aún dejan abierta una puerta. ¿Podrán convertirse en un factor decisivo en el futuro? La implicación de un ejército extranjero en el conflicto supone una escalada considerable en la invasión de la exrepública soviética que lanzó Rusia hace casi 3 años. Mientras aguardamos por responder ese interrogante, uno más inquietante lo acompaña. Hasta el momento, el conflicto en Ucrania podía compararse con la Guerra Fría, donde muchas naciones tomaban partido e incluso colaboraban con ayuda, pero sin enviar tropas a ninguno de los bandos. Sin embargo, luego de que Kim Jong-un sumara a sus hombres a los combates, crece la idea de una escalada que lleve a algún país occidental a reforzar las fuerzas de Kiev con soldados. Si esto ocurre, las repercusiones de la guerra serán cada vez mayores en todo el planeta, y 2 grandes bandos podrían dividir el mundo en un conflicto sin precedentes, con avanzada tecnología y armas de destrucción masiva, esperando para acabar con la vida tal como la conocemos. Dicho esto, y antes de terminar, nos gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Crees que la incursión de Corea del Norte y su apoyo a Rusia contra Ucrania podría ser la chispa necesaria para que estalle una tercera guerra mundial? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y ahora sí, luego de recorrer esta nueva y brutal etapa del conflicto en Europa, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestro próximo video de Mundo de Armas.